Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con Wilson Cabrera, periodista en Morona, Santiago, para hablar sobre la minería ilegal que se apodera de distintas zonas del país. Ya es una amenaza para la Amazonía ecuatoriana. Wilson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto. Un gusto saludar a través de FM Mundo Radio a todos sus oyentes. Gracias. Es Wilson Cabrera, nuestro colega periodista en Morona, Santiago, y él también tiene experiencia cubriendo todo lo que es el resto de la Amazonía ecuatoriana. Ahora mismo la minería ilegal parece que se ha tomado la Amazonía. Hace un año veíamos un operativo en Yutsupino, hace pocos días también, a inicios de este año, se vio un operativo fallido donde las autoridades llegaron y no había maquinaria, a pesar de que habían por decenas, unos días antes, las retroexcavadoras, tractores y maquinaria haciendo actividades de minería ilegal. Y ahora en estas últimas horas se ha denunciado también en el margen del río Napo actividades de minería ilegal. Son varios frentes, pero tú nos comentabas fuera de grabación que no son los únicos lugares. ¿Cuántos ríos que tú recuerdas están siendo afectados por actividades de minería ilegal? Sí, podríamos decir que la minería ilegal llegó a esta zona de la Amazonía tras los operativos que se hicieron entre los años 2012, 2013, 2014, hasta el 2017 en la zona del litoral, en la provincia de Esmeraldas, y también en las provincias de Imbabura. Desde allí, al parecer, por las actividades de vigilancia que se implementaron, estas llegaron hacia las fuentes, hacia las corrientes de la Amazonía, y podríamos nosotros hacer una retrospectiva del tema, señalando que allí advertimos cómo, por ejemplo, llegó la minería ilegal al río Santiago, cómo llegó la minería ilegal al río Zamora, a los ríos de la provincia de Morona, Santiago. Posteriormente esto se contaminó a los ríos afluentes del Zamora, como el río Bomboiza, y más hacia el sur, en la provincia de Zamora Chinchipe, como el río Nangariza, que ahora mismo está plagado de actividad ilegal, que en días anteriores, cuando el presidente de la República fue hasta Ayansasa, nosotros advertimos a través de un Twitter que era necesario desde el aire él pueda observar lo que realmente está sucediendo en esta zona del país. Pero no solamente en el sur de Morona, Santiago y norte y centro de la provincia de Zamora Chinchipe está sucediendo esto, Fausto. En los demás ríos de la provincia de Morona, Santiago, como el río Paute, el río Negro, el río Yunganza, el río Yaupi, el Yuxín, un afluente importante del río Pastaza, el río Palora, el río Macuma, todos están contaminados de minería ilegal. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque no solamente se está depredando la naturaleza, sino se ve una operación impresionante, con maquinaria pesada en un número impresionante. Y pareciera que los ojos de las autoridades como que no se están percatando de aquello, o cuando intervienen sencillamente los responsables o han desaparecido con la maquinaria o nadie es capturado, y luego lo que se tiene como resultado de esas operaciones no se ve en acciones desde la Fiscalía en la provincia de Morona, Santiago. Me permito decir aquello porque inclusive hemos pedido información, hemos asistido a la Fiscalía para, frente a operativos que se han realizado, ver qué resultados se están obteniendo, qué resultados se van definiendo al respecto, pero no hemos tenido respuesta ni tampoco atención. A esto hay que adherir dos cosas adicionales. La una, que nosotros somos una zona fronteriza con el Perú, donde además se complementa con el tráfico ilegal de combustibles, Fausto. Lamentable lo que ocurre, y has mencionado algunos de los ríos que están siendo afectados producto de la contaminación de estas actividades de minería ilegal. Como decíamos al inicio, en esta misma semana se registraron imágenes que nos han enviado operadores turísticos, incluso turistas, que llegaron a esta parte de la Amazonía, en algunos casos muy cerca de, vamos a mencionar uno de los lugares conocidos también, que son parte de la reserva, en el sector de la Cabaña del Suizo, donde estamos ubicados a unos 60 kilómetros abajo del Yutsupino, en el margen del río Napo. Estas actividades van proliferándose en algunos lugares, pero ¿cómo ingresan estas maquinarias? De lo que tú has logrado averiguar, de lo que has logrado incluso conversar con gente de la comunidad, en algunos casos también hay periodistas que han llegado hasta este lugar y reportan cómo ingresan la maquinaria, porque es maquinaria pesada, es maquinaria grande. En algunos casos deben cruzar los ríos en Gabarra. En una de las Gabarras, por cierto, está a cargo de la prefectura de Napo.
Fausto, lo que usted hoy, por ejemplo, en un reportaje muy acertado, con los datos que ha obtenido, ha mostrado está sucediendo en la provincia del Napo. Estamos distantes de la provincia de Morona Santiago, ¿no? Es quizás el epílogo de lo que está sucediendo. Depredación de la naturaleza, minería ilegal, concesiones que no les corresponden, están explotando, no hay un control. Eso es evidente. Y no lo decimos nosotros porque estamos imaginando, sino porque, por ejemplo, en mi caso, yo hice un recorrido por el río Santiago, periodísticamente, y fuimos hasta allá en una canoa con apoyo de personal militar que nos había invitado a recorrer para ver cómo estaba el tema, allí desde la Brigada 21 Cóndor de Patuca. Y cuando íbamos arribando, primero ya fueron alertados los que estaban allí operando con maquinaria. Llegamos, no había maquinaria, no había quienes estaban operando, y sí, en el río, mientras avanzábamos en una canoa, inclusive fuimos objeto de pretendernos embestir en medio de la fuente y que podía pasarnos cualquier desgracia. O sea, aquí este tema es bastante serio y no vemos una actuación desde las autoridades que puedan despejar o un poco decir cómo se va a controlar. Además de eso, el famoso inventario de explotación minera tampoco se ha implementado. Y a esto hay que añadir que también las autoridades locales han hecho caso omiso al tema y en algunos casos inclusive se les ve cooperando con los mineros ilegales, como favoreciendo gabarras para pasar la maquinaria de una orilla a otra en los ríos. Estos son datos precisos que nosotros tenemos y que en algunos casos el periodismo ha podido ir hasta allí, pero no puede conseguir, por ejemplo, datos de los organismos reguladores, porque lamentablemente estos organismos reguladores, Fausto, o se esconden a través de funcionarios que tienen que dar la cara frente a eso, sencillamente se niegan a responder sobre interrogantes que queremos plantearlos, o porque además hay otras cosas adicionales. Yo recuerdo que cuando estuvo de ministra de Gobierno, me parece, no me recuerdo el nombre de la ministra de Gobierno, cuando estuvo también de comandante de la policía, Tania Varela, la general Tania Varela, hubo denuncias en el Cantón Gualaquiza y ubicaron a elementos de la fuerza pública involucrados en la minería ilegal. Eso todo en silencio, no ha pasado. Tenemos lamentablemente, Fausto, que está institucionalizado, permitiendo estas actividades que no hemos visto intervención del Ministerio del Ambiente, no hemos visto intervención del Ministerio de Recursos Naturales a través de su dependencia reguladora, y cuando el periodismo vaya, sencillamente o no se responde o el periodismo no puede ver garantías, no siente garantías tampoco para poder llegar hasta esos sitios, porque la gente que está operando allí realmente da mucho que pensar en torno a su proceder, en torno a sus actuaciones. Aquí han habido ya asesinatos en la provincia de Morona Santiago, precisamente dentro y vinculados con la minería ilegal. Ahora, ¿qué tan grave? Bueno, antes de hacer esta pregunta, doy fe de que las autoridades correspondientes no han dado tampoco respuestas al periodismo, que demanda respuestas producto de las inquietudes, de la preocupación de la gente que vive cerca de las zonas donde están realizándose este tipo de actividades en varias provincias, Morona, Santiago, Napo, entre otras. Pero ¿qué tan involucradas pueden estar ciertas autoridades locales, gente incluso de la comunidad? Hace algún tiempo también, y tú, Wilson, fuiste parte de unos operativos donde ingresaban, pero lamentablemente se podía detectar que había gente de la comunidad que era o parte de los trabajadores que estaban en estas actividades o parte de quienes se encargaban de abrir trocha, ubicarlos a quienes estaban realizando estas actividades. ¿Quiénes nomás estarían o podrían estar involucrados en esto? Mire, Fausto, el tema es tan grave, podría decirlo así, utilizar ese término, que llama la atención la gente que está vinculada. Cuando nosotros comenzamos a hacer reportajes que lo difundimos en Teleamazonas, y a usted le consta, y el público ecuatoriano o los televidentes lo habrían visto, hicimos reportajes del río Santiago cuando comenzó la operación de la minería ilegal. Y resultó que nosotros habíamos encontrado gente shuar, gente nativa, vinculada a la minería ilegal, que no tenían ellos ni siquiera algún instrumento o peor maquinaria para hacer minería ilegal, pero los convirtieron en vigilantes, les arrendaron las playas de los ríos. Seguimos investigando y encontramos de que habían funcionarios del entonces ministro de Gobierno vinculados en esa minería ilegal. Luego corroboramos esa versión con un dirigente indígena como Rafael Pandán, que lo ha ratificado varias veces, y él ubicó a ciertos funcionarios del Ministerio de Gobierno vinculados a la minería ilegal.
Esto fue creciendo paulatinamente. Ahora, el problema es mayor porque muchas de las personas que están en las orillas de estas fuentes, de estos yacimientos o de estas playas de los ríos en donde encuentran oro, sospechosamente, digo yo, inclusive llama la atención por la cantidad de maquinaria que entra a operar allí y no entendemos si es que está repercutiendo lo que obtienen en oro para volver a recaudar los recursos que invierten o que han invertido en tanta maquinaria, ¿no? Es que les han convertido en vigilantes, les han convertido en los soldados o en los custodios de estas actividades. Y esa gente se convierte a la vez en una condicionante de no poder ser un referente, de poder obtener información. ¿Por qué? Porque quizás son espías o quizás son gente que está haciendo inteligencia para esta actividad ilegal. Eso está pasando. Aquí el gobernador de la provincia de Santiago, actualmente en funciones, Edwin Erazo, ha reconocido que eso está sucediendo. El anterior gobernador, Freddy Villamagua, hizo una reunión en Tihuinza y allí también se presentaron muchos casos, inclusive un funcionario de esta dependencia de control, antes Arcón, ahora no tengo precisamente el nombre, pero él reveló en esa reunión y yo participé y me recuerdo que pude facilitar este video a Canal Tele Amazonas para que precisamente se pueda entender desde arriba lo que estaba pasando con este problema. O sea, hay funcionarios que tienen temor a tener que intervenir porque están siendo amenazados. Esto ya es una situación que se les puede ir más allá de lo que está pasando ahora de las manos si es que no se toman correctivos. ¿Es exagerado quizá el término o no de mafias? Estamos hablando de mafias de la minería ilegal, incluso en algunos casos de minería legal. Léase en este sentido, minería legal donde hay concesiones, pero que todavía no están autorizadas ni cumplen ciertos requisitos para iniciar la explotación y ya lo han hecho. A esa minería legal me refiero, pero ¿son mafias? Mire, yo creo que aquí el asunto es realmente sospechoso de lo que usted acaba de señalar. O sea, ya hay grupos establecidos. Esto está vinculado con lo que ha sucedido en Yasupino, en otros lugares, donde se ha señalado que detrás de todo esto está gente vinculada al crimen organizado. Acá no se descarta aquello. ¿Por qué? Porque los mineros no son gente de la zona, son gente extranjera. Los mismos funcionarios y oficiales del ejército entendemos que tienen información muy pormenorizada y también la Policía Nacional. Y entendemos también el gobierno. Son ciudadanos que no pertenecen al país, que son de otra nacionalidad y que están allí haciendo actividad y nadie puede hacer nada. Como hace pocos días atrás sucedió un deslave en el sector El Tin, en la orilla derecha del río Zamora, donde murieron personas. Y las autoridades, como el Cuerpo de Bomberos de Gualaquiza, tenían que estar pidiendo permiso, autorización para poder asistir. Igual la Fiscalía. O sea, cuando estamos viendo que esa es la condicionante, definitivamente yo creo que no es coincidente, sino ya es sospechoso que aquí hay grupos sumamente preocupantes que están causando no solamente destrozo a la naturaleza, no solamente actividad ilegal, sino también un problema de índole social que genera en peligro para la tranquilidad y la paz social de la ciudadanía. Y ocurre lamentablemente en varias provincias, como decíamos hace un momento. Poníamos también unas imágenes, no sé si podemos volverlas a poner nada más para destacar esto. Es la imagen de los turistas que recorren a diario, llegan a este lugar en búsqueda de un poco de tranquilidad y de ver lo que se ha vendido mundialmente, lo que es la naturaleza en estado puro, y se encuentran con esto, maquinaria, extrayendo material en la orilla del río. Esto es en el río Napo. Ahí están los turistas, muchos toman fotos porque no pueden creerlo. Hemos conversado con algunos de ellos, prefieren no dar sus nombres. Hay algunos operadores turísticos que están preocupados porque no saben qué responderles a los turistas. Y con esta pregunta termino, Wilson. Se está matando no solo a la naturaleza, no solo parte de lo que podría ser un potencial turístico, sino también al turismo como tal en la Amazonía. Mire, yo pienso que aquí en primer lugar se está evidenciando cosas increíblemente preocupantes. Yo he escuchado al señor que va a hacer una gran asamblea. Son sus aliados los que están vinculados a esta actividad.
de minería ilegal. Ujú. Y son personas que están en la actividad política a través de estas agrupaciones en el orden político. Yo no entiendo cómo puede un dirigente a nivel nacional hablar de que está en contra de la minería cuando no ha tenido la capacidad de pedir cuentas a través de la CONAIE a sus organizaciones para que le extiendan información sobre lo que está sucediendo en todas estas zonas. Y con gente inclusive de la comunidad. Wilson, lamentablemente se nos vino el tiempo en contra y te agradecemos por lo que nos has contado, lo que ocurre y cuál es la afectación real de la minería ilegal, y también pues por la valentía de seguir denunciando este tipo de casos. Estamos también a la espera de respuestas por parte de las autoridades, principalmente de ambiente, de turismo, a ver qué están haciendo en cuanto a lo que les corresponde para evitar, frenar, ojalá, este tipo de actividades. Wilson, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, y a este Mundo Radio. Muchas gracias. Gracias. Ha sido Wilson Cabrera, periodista en Morona, Santiago, hablando sobre la minería ilegal que lamentablemente se apodera de distintas zonas en la Amazonía ecuatoriana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.